Muy feliz de poder grabar emisión 92 ya de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Y para romperla necesitamos crecimiento, y para romperla necesitamos evolución, y para romperla tiene que haber un proceso de mejora, un antes y un después continuo en nuestra vida. ¿Qué habilidades le estás agregando a tu vida profesional en este momento? ¿En qué podrías decir que has potenciado tu crecimiento del año pasado a este año? Si pudiéramos hacer un recuento de habilidades nuevas con las cuales hoy cuentas, ¿cuál sería ese gran recuento? Para hablar de la importancia de agregarle continuamente habilidades, y en ello nunca vamos a terminar, las anteriormente llamadas soft skills, pero hoy bien nombradas power skills. Tengo aquí a una colega, a una pedagoga, a una amante de los entrenamientos, alguien que dirige un área en donde justamente se coordinan procesos de entrenamiento y capacitación a distintas organizaciones. Estrella Prieto. Estrella, bienvenida a Rompiéndola. Muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí. Pues encantadísimo de hablar de este tema. Primero, ¿power skills, soft skills son lo mismo, no son lo mismo? ¿En qué se diferencian? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió el nombre? Sí, digamos que principalmente las organizaciones hacían esta división de habilidades técnicas y habilidades suaves, ¿no? La parte hard, la parte soft. Pero a medida que va evolucionando las organizaciones, en los 2000, por ejemplo, las organizaciones empiezan a decir, oye, pero si no son habilidades suaves, realmente son las habilidades poderosas que ayudan a crecer, a potencializar a nuestros colaboradores, en vez de llamarle a suaves. ¿Por qué no le llamamos power skills? Porque son las que realmente te están empoderando, te están desarrollando y están avanzando también a la organización para que cada vez sea una organización mucho más exitosa y que los colaboradores realmente puedan impactar en cada una de las áreas. Power skills para impulsar, para impactar, para potenciar. No son solo cualidades nobles de una persona, no son solo hacernos mejores seres humanos, es impulsar el crecimiento de la organización y mi crecimiento profesional. Entonces, ahí está la diferencia importante, ¿no? Porque a veces el término soft era usado como hasta denostativo, ¿no? Algo suavecito, ¿no? Porque hasta la misma palabra, suave, ¿no? Totalmente. Incluso anteriormente, o sea, las generaciones boomers se capacitaban mucho en habilidades técnicas, ¿no? Toda la parte de qué puedo hacer para mejorar el trabajo en sí. Pero no se cuestionaban todas estas habilidades que ayudan a conectar mejor con las personas, a poder comunicar mejor lo que vendemos, ya sea producto, ya sea servicio, cómo generar un mayor liderazgo, empatía, todas las habilidades que te hacen tener cualidades de líder, cualidades de un gran colaborador en la empresa. Entonces, me encanta como el cambio de paradigma de decir, sí a las habilidades técnicas, claro, es ser mejor en tu trabajo, en esa parte como técnica, pero qué mejor que empoderarte en todas esas habilidades que te ayudan a mejorar como colaborador, en el equipo de trabajo, con tu líder. Entonces, sí hay un cambio de paradigma y también de inversión a decir, ok, sí lo técnico, pero si puedo elegir entre capacitarme en algo técnico y algo power skills, 100% les daría la recomendación de capacitarse en Power Skills. Uy, una afirmación controversial e importante, ¿no? Si hay presupuesto para hard o power, ¿en qué lo inviertes? ¿En dónde estás invirtiendo ese recurso? Ahora, imaginemos algo. Imagina que de repente las habilidades técnicas ya están topadas, ya tenemos lo suficiente o desaparecen. ¿Cuáles tendrían que ser para ti las habilidades suaves o los power skills necesarios para sobresalir en el mundo profesional? Yo creo que la principal es la adaptabilidad y el manejo de la ambigüedad. O sea, en este mundo que hay muchísimas innovaciones tecnológicas, muchísimos cambios en cuanto a tendencias, una persona que se sabe adaptar, una persona que sabe aprender, desaprender, reaprender, es clave y siempre va a tener un espacio a nivel organizacional, porque esa persona es capaz de decir, ok, no estoy entendiendo qué está sucediendo, pero ante este manejo de la ambigüedad, ¿qué crees? Es la capacidad también de crear, de decir, no hay procesos, no hay nadie que me esté diciendo qué hacer porque hay una nueva, no sé, alguna nueva tendencia
¿qué voy a hacer frente a esto? Me adapto, pero también creo, pero también innovo, pero también siempre cuando hay algo nuevo hay resistencia, ¿no? Hay resistencia al cambio. Entonces, una persona que realmente pueda adaptarse y una persona que maneje la ambigüedad, yo creo que hoy en las organizaciones es lo que buscan, que realmente puedas adaptarte ante estas tantos cambios de tecnología, tendencias y otras cosas. ¡Wow! Me encantó la verdad es de que traté como de intuir la respuesta y dije, me va a salir con o sea, sin denostarla, ¿no? Obviamente, ¿no? Sino con la empatía o me va a salir con habilidades de comunicación o demás. Y de repente me pones en un pedestal la adaptabilidad, ¿no? Y el manejo de la ambigüedad, ¿no? El cómo poder prosperar en escenarios inciertos, impredecibles, que Totalmente. cambian dramáticamente. Y número uno, me imagino, se requieren armas emocionales. Porque en la ambigüedad y en la incertidumbre nos puede entrar la ansiedad, nos puede entrar la Claro. desesperación, nos puede dar el shock de qué está pasando porque esto no es lo que imaginé. Y tenemos quizá primero que gestionarnos emocionalmente para adaptarnos rápidamente a la nueva realidad a nivel emocional, para después poner al servicio nuestra capacidad creativa, nuestra inventiva y poder salir adelante en estos escenarios. Para ti, ¿qué hay detrás o qué hay en el fondo de una persona adaptable o que sabe manejar bien la ambigüedad? Sin duda, es inteligencia emocional que hablas y de hecho hoy en las empresas, generalmente las que aplican algún DISC, más allá del coeficiente intelectual, ven esta parte de qué tan inteligente emocionalmente eres, que ya se puede medir, ¿no? Ya hay herramientas que pueden medir esa adaptabilidad, la parte de resistencia al cambio. Entonces, hoy las empresas valoran muchísimo una persona que es inteligente emocionalmente. Como dices, ¿qué tienes que tener previamente para ser una persona muy adaptable? Yo diría una mente muy flexible, ¿no? Esa es la Okey. diferencia entre un pensamiento muy estructurado y un pensamiento divergente. Aquella persona que es adaptable tiene este pensamiento divergente de decir, ok, no solamente tengo una opción, tengo múltiples opciones. Es una persona que tiene un pensamiento creativo, un pensamiento resolutor. Entonces, una persona que es emocionalmente inteligente, también, ¿qué crees? Es creativa, tiene este pensamiento flexible, este pensamiento divergente. Generalmente las personas que no tienen una inteligencia emocional son personas muy cuadradas, que si de repente se salen del cuadrito o te dicen, este es un nuevo proceso, ya están así, ¿no? Porque están acostumbrados al A, B, C y de aquí no te salgas y les cuesta mucho. También son personas que han vivido seguramente tantos cambios que un cambio más ya es como, ok, venga, ¿cuál es el reto? Que esos retos los ven como oportunidad y eso es algo maravilloso, ¿no? Fíjate, algunos nos craqueamos con la nueva versión del iOS o con la nueva Sí, versión del Windows. De repente sí, nos encanta lo predecible, lo que es sistémico. Y hay generaciones, evidentemente, pues las más anteriores, los boomers o en la que yo estoy X, que abrazamos el cambio, pero que nos cuesta y totalmente. que decimos, ya no me cambien tanto, por favor, las versiones, los sistemas. Y no somos tan adictos a experimentar, probar, reinventar y demás, aprender, reaprender, reinventarnos. Y es un gran desafío que considero que nos están invitando generaciones como Y, no se diga la Z, a tener un dinamismo, y me encantó como lo dijiste, una flexibilidad mental de Totalmente. estirarnos para aprender, para cuestionar y para reaprender. ¿Qué tanta resistencia, podemos encontrar en la generación X, por ejemplo, que es la que yo pertenezco desde tu perspectiva? ¿Qué tan resistentes Sí. somos a este pensamiento flexible? Yo te podría decir que si hacemos esta comparativa entre tu generación y mi generación, yo creo que sin duda ustedes tienen mucho más resistencia por las características particulares de su generación y lo que les tocó vivir también. Y son personas que también entran a una organización y están dispuestas a estar 20, 30 años en una organización, seguir procesos, poco a poco, paulatinamente ir creciendo. Y nuestra generación, todo lo contrario. Nuestra generación ante este mundo dinámico, diverso, veloz, lo que buscamos que es, pues siempre una solución distinta. No queremos siempre hacer lo mismo, no queremos tanta rutina.
respetamos procesos, pero ¿qué crees? Buscamos también cómo adaptarlos a nuestro beneficio. Eso es lo interesante de nuestra generación. Siempre vamos a buscar atajos, ¿no? Para hacer las cosas más eficientes, tales para estar menos tiempo en una oficina, pero llegar al mismo resultado. Entonces, yo creo que a nosotros nos tocó también, ustedes dicen, ok, me cuesta toda la parte de, sí, o sea, resistencia, veo a mi papá también, que es como Instagram y TikTok y cada vez más plataformas y ChatGPT ya no, ya es Gemini y de repente es tanto que no saben cómo procesar y nosotros es tanto, pero ¿cómo lo vamos a integrar? ¿No? O sea, no vamos a rechazar lo que hay, sino vamos a integrar lo que sea nuestro beneficio para ser más eficientes, más productivos, tener más tiempo. Entonces yo creo que nuestra generación es un poco estratégica porque nos ha tocado esto, ver tanto que lo integras o también como dice Oppenheimer, ¿no? O sea, crear o morir. O sea, creas y si no, también alguien ya se te está desplazando porque viene una generación que todavía es más veloz que nosotros, los millennials, ¿no? ¡Guau! No, ya me dio miedo, ¿no? Entonces, no, pero creo que es un llamado muy interesante y muy profesional de tu parte. Decir, tenemos que abrazar esta mentalidad y esta habilidad que vino a poner sobre la mesa, obviamente, millennials y no se diga generación Z, que nos están impulsando a este pensamiento ágil, adaptable y demás. Por mucho tiempo tratamos de domar ese espíritu y tratar de controlar y tratar de seguir imponiendo, pero resulta que cada vez es menos posible por las exigencias del mundo, porque no podemos retener el talento, porque no se puede justamente innovar en un escenario rígido y entonces pues es vital esa mentalidad. Así que mis queridos amigos generación X que compartimos los beneficios y el dolor, ahí está, tenemos que aprender a ser ágiles mentalmente, a desaprender, reaprender, a cuestionar nuestros paradigmas y a pensar de formas distintas y cuestionar nuestros pensamientos más arraigados y más sagrados. Y nos encanta santificar las cosas y que nadie nos las mueva. Estrella, y después de la adaptabilidad y esta capacidad para movernos en la ambigüedad, ¿qué otra habilidad podría venir en un segundo plano? Yo creo que va muy relacionado la parte de escucha activa y de comunicación eficiente. Escucha activa también ante este mundo dinámico, este mundo también ruidoso, veloz. ¿Qué crees? Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Y muchas veces solo oímos, no escuchamos. Entonces, escuchar, ¿qué implica? Poner atención, realmente estar presente. Y muchas veces escuchamos para replicar, pero no escuchamos para entender. Entonces, si queremos desarrollarnos en nuestra vida profesional, cada vez ir incrementando nuestras posiciones, tenemos que aprender a escuchar activamente para entender al otro, no para replicar al otro. Y una vez que escuchamos activamente, viene algo que me encanta, que es la comunicación efectiva, ¿no? Hay una frase que me encanta que es, si estamos en las mismas condiciones, va a ganar el que comunica mejor. Entonces, en una organización tenemos que aprender a comunicar efectivamente y que el emisor y el receptor puedan entender claramente el mensaje que queremos llegar, ¿no? Entonces, es súper importante escucha activa y comunicación efectiva. Fíjate, es el arte de buscar comprender y luego buscar expresar. Correcto. Busco entenderte para luego que me entiendas. Y como que a todos tenemos una tendencia hacia alguno de los dos lados, ¿no? Algunos nos encanta darnos a entender, pero de repente, yo podría decir que entre esas dos llaves o posibilidades, me cuesta más trabajo entender que darme a entender. Y por el otro lado hay gente que entiende muy bien, pero que de repente no se expresa, que de repente dices, Exacto. oye, ¿y tú qué opinas? Y le cuesta trabajo darse a entender. Y entonces esa dualidad se me hace poderosísima. Soy extraordinario entendiendo y soy extraordinario dándome a entender, ¿no? ¿Cómo lo desarrollas? Mira, todas las habilidades Power Skills se pueden desarrollar, que eso es lo mágico de la capacitación, que tú encuentras tu área de oportunidad y encuentras tu fortaleza, y la fortaleza la puedes potencializar y el área de oportunidad la puedes capacitar. Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar la parte de escucha activa? Hay distintos ejercicios como role playing, ¿no? Toda la parte de, ok, tenemos este caso, o yo quiero comunicar, realmente tú comprendiste lo que yo quería decir, no solamente te sentiste comprendido, te sentiste escuchado, llegamos a una solución. Hay múltiples ejercicios para poder practicar la escucha activa y la comunicación eficaz también
también es algo que de verdad veo mucho en las organizaciones, que siempre que armamos diagnósticos es que claro, el líder no sabe comunicar lo que quiere llegar como estrategia al resultado, no sabe comunicar la manera en que debería hacer su trabajo. ¿Y qué crees? Cuando no hay una comunicación eficaz, hay muchísima frustración de parte de los colaboradores. También la falta de claridad da esta parte de no entiendo lo que tú quieres. Entonces, tal vez yo llegue de una manera distinta al resultado que tú me pedías porque no te entendí cómo querías que llegara. Entonces, hay muchísimos problemas y la causa raíz literalmente es falta de escucha activa y comunicación efectiva. ¡Wow! Entonces, ventaja, tenemos la posibilidad de desarrollarlo. Correcto. Desventaja, hay un vacío ahí enorme que tenemos que ir aprovechando e ir cerrando la brecha. Ya me hablaste de dos habilidades que para ti son como referente e importante y ponerlas como norte, esta adaptabilidad y manejo de la ambigüedad y esta parte de la comunicación bidireccional, escucha activa con poder comunicarme o darme a entender de una manera clara, precisa y contundente. Ahora, en todo este abanico, porque son un montón de power skills, ¿habrá alguna que desechamos, que ignoramos y que sea como la muñeca fea? Por ahí, solamente lo puede entender la generación X, ¿no? Que está ahí en los rincones abandonada y que nadie le hace caso y que quizá deberíamos hacerle un poco más de caso, aquella que no le estamos dando tanto peso y que quizá tiene un peso mayor del que estamos visibilizando. Sí, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una power skill que diría yo es la más importante del momento, porque vimos una pandemia de información y desinformación. ¿Y qué sucede? Tenemos todos los días estamos expuestos a demasiada información y ahora el gran reto es saber discriminarla, decir esto es fake news, esto es un juicio de valor, un juicio de hecho. Hoy el pensamiento crítico te diría que es la power skill más importante porque va muy relacionado el pensamiento crítico con la visión sistémica y una persona que tiene ese pensamiento crítico va a saber argumentar, va a saber fundamentar, va a saber discriminar y va a generar estrategias fundamentadas porque hoy también la mayoría, ¿quién no ha usado ChatGPT, Gemini, inteligencia artificial? Y muchas veces buscamos respuestas inmediatas. Pero una cosa es tener la respuesta y otra cosa es fundamentar, argumentar, crear una estrategia con esa información que tenemos. Entonces, hoy, la persona que tenga un pensamiento crítico, que sepa diferenciar entre lo que ya menciono, una fake news, un juicio de hecho, un juicio de valor, va a ser muy valorado en las organizaciones porque todo mundo va a usar ChatGPT, pero ¿cómo lo integras? ¿Cómo realmente fundamentas, argumentas en una presentación ejecutiva? Es lo que te va a hacer diferente. Ok, a ver, vamos a desglosar pensamiento crítico porque diste un abanico de conceptos. Primer aspecto del pensamiento crítico es esta capacidad para filtrar Correcto. una información de valor a una información que no me está sumando, ¿no? Entre toda la infoxicación que estamos sometidos, Ujú. decir que sí, que no. Por pensamiento crítico también podrías meter en qué enfoco mi mente o no entra en pensamiento crítico, Sí, podría ser eso porque viene siendo la parte de discriminar en qué me voy a enfocar, ¿ok? a qué le voy a dar prioridad, qué voy realmente a seleccionar. Este pensamiento crítico es, tienes un sinfín de cosas que procesar. ¿Qué voy a procesar? ¿Por qué lo voy a procesar? ¿Y qué me va a ser útil para lo que quiero hacer? Ya sea una estrategia, ya sea una presentación. Ese pensamiento crítico nos ayuda a diferenciar, a discriminar y después de eso argumentar y exponer, pero con fundamentos, que mucha gente no tiene esa parte. Te sabe decir una respuesta, sí, pero ¿basada en quién? ¿No? O sea, ya la respuesta no puede ser, sí, me dice ChatGPT. ¿Por qué? ¿Qué creen? ChatGPT tiene sesgos de configuración, de programación. Entonces tenemos que cuestionarnos si la respuesta que nos está dando ChatGPT realmente es verdadera o no. Entonces hay que contrastar esta información. Es muy importante. Claro, una vez estaba yo buscando contenido para una presentación y le pregunté a ChatGPT algo que sobre algunos datos y demás, y me dio unas supuestas fuentes. Ujú. Y luego le pregunto, necesito la referencia original. ¿Me puedes apoyar con el artículo donde dice que tal consultora saca ese dato? Y me dijo, no, no lo tengo, lo estimé. O sea, lo Mm. estimaste y te colgaste del nombre de una consultora de prestigio. O sea, me hace pensar en esta parte en donde
digo, un micro ejercicio, ¿no? Pero que podemos llegar a tener tanta comodidad en donde la respuesta que me dé ChatGPT no la cuestiono, no la juzgo sanamente, no le hago este filtro de valor y la puedo hasta santificar, ¿no? Como diciendo, es la Correcto. inteligencia artificial la que me lo está dando y yo me le tengo que someter. Entonces, esta capacidad de no solo tener una respuesta, sino esta capacidad de argumentar. ¿Estamos perdiendo una capacidad de argumentación? Muchísimo y lo veo con mis estudiantes. Yo doy clases en licenciatura y pude hacer como esta comparativa entre el primer parcial y el segundo parcial. Y el primer parcial les pedí un ensayo, ¿no? Entonces, en ese ensayo, claro, como ya hay ChatGPT y te puede ayudar a la parte de redacción, unos ensayos que, bueno, yo decía, wow, estoy muy Cero orgullosa. problema de ortografía, cero problema de Exacto, redacción. muy orgullosa de mis estudiantes. Y en el segundo parcial dije, voy a evaluarlas por medio de un examen oral en el cual no va a haber ChatGPT, no va a haber absolutamente nada más que lo que estudiaste y esa habilidad de poder argumentar, de poder tener la confianza de esta es la respuesta y la voy a exponer. Y hay una gran diferencia. Hoy los alumnos, a los profesores les diría, hagan exámenes orales, porque es la única manera de potencializar la parte técnica de voy a evaluar lo que sabes, pero también cómo lo fundamentas, cómo lo argumentas, cómo lo defiendes, cómo lo debates, porque ahí realmente vamos a encontrar valor y vamos a darles ese valor a los estudiantes. Porque ya un ensayo, ChatGPT te mejora la redacción, pero cuando doy una hoja, se la reparto y les digo, esta es la pregunta o esto va a ser lo que vamos a debatir, agréguenme tres puntos. Hay una diferencia entre ortografía, redacción, fundamentación, argumentación. Imagínate el peligro también que estamos teniendo con los estudiantes al no formarlos con esta parte técnica y blanda. Porque, ojo, no estoy diciendo, dejen de usar ChatGPT, porque en las empresas van a desplazar no aquellos digamos, van a desplazar a aquellos que no sepan utilizar la inteligencia artificial a su beneficio. Entonces, tenemos que aprender, bueno, enseñar a los estudiantes a cómo integrar la inteligencia artificial, sin duda, pero lo más importante es cómo la vas a utilizar para vender mejor, para servir mejor, que sea una herramienta, pero no que sea casi desplazarte en tu posición, en tu rol, en tu argumentación. Eso no va a suceder. Las máquinas pueden procesar datos, pero la parte del pensamiento crítico y la parte del juicio humano sigue siendo esencial de la persona. Claro, que es ahí pasar entonces de dominar la información a tener sabiduría, Es ¿no? correcto. Poder manejar toda esta data y finalmente darle un orden, darle una estructura y con ello generar argumentos sólidos, contundentes, poderlos expresar. Con ello nos va a permitir a vender, nos va a permitir convencer a nuestro equipo de trabajo de alinearnos a una estrategia, nos va a permitir defender una idea, nos va a permitir pichar una propuesta de innovación o de negocio. Y entonces es esta argumentación tan necesaria y en la cual podríamos caer en un vacío de comodidad Ujú. de que la inteligencia artificial me redacta, por lo tanto empiezo a perder la capacidad cognitiva de argumentar. Fíjate que me hiciste pensar en un día no había GPS y lo Ujú. único que había era tu memoria Sí. para moverte en las calles. Bueno, y unas cosas llamadas guía roji, que en paz descansen. El, y de forma interesante, primero salieron los GPS famosos, que eran unos cuadritos y solamente marcaban las rutas, y a los taxistas de Londres resulta que se les analizó en algunas de sus habilidades cognitivas, y los taxistas que no usaban GPS por este esfuerzo consciente de recordar las calles, por dónde, aquí y allá, sus capacidades cognitivas estaban muy bien desarrolladas, pero los otros se estancaron y entendiendo que un taxista pues vive el uso de su mente, la tiene activamente solo en el tema de la manejada, recordar las calles, por dónde moverse, se dieron cuenta cómo el GPS había detenido el crecimiento ya había disminuido una capacidad intelectual. Me hace pensar también en cómo ChatGPT, no somos taxistas, no es GPS, sino es otra forma y otra herramienta en donde nos puede deteriorar nuestro crecimiento en Totalmente. argumentación, en generación eh, de estrategias de comunicación
Y yo no sé, pero quizá, bueno, yo creo que tú ya tienes el olfato muy bien desarrollado para leer diciendo, esto no lo hizo un alumno, porque Sí. además hasta tiene una forma de redactar muy predecible. A mí cuando me mandan un documento y tiene hasta cierta forma de redacción, de bullets y demás, dije: "Esto no lo hiciste tú". O sea, esto es literalmente un copy paste de un entregable de ChatGPT, razón por la cual el pensamiento crítico termina siendo necesario, ¿no? Totalmente, y te podría decir que sí hay deficiencias cognitivas en las generaciones que más usan, o sea, ChatGPT, redes sociales todo el tiempo, porque inclusive algo súper interesante es necesario el aburrimiento para poder promover un pensamiento creativo. Entonces, ¿qué pasa si las generaciones no se aburren y todo el tiempo estoy buscando dopamina rápida, que puede ser redes sociales, la parte de TikTok? ¿Qué sucede? Pues a falta de aburrimiento, ¿qué voy a hacer creativo? Algo que les hago hacer mucho a mis alumnos de verdad es, a ver, cuando los veo distraídos, literalmente parar todo, cerrar computadoras y les pongo en una hoja, ¿qué puedes hacer con una hoja? Y me empiezan a decir, ay, tengo que buscar información, es que no sé, ¿qué harías con una hoja? Es como la idea del clip, ¿qué puedes hacer con un clip? Y puede haber muchísimas cosas que puedes hacer con un clip, ¿no? Oye, a mí se me ocurrió un avioncito, lo primero que se me ocurre hacer con una hoja, ¿no? Claro, es algo que ya tienes ahí estructurado en tu mente y Claro, te dice, asociado en tu mente. exacto. Pero de verdad les cuesta mucho ser creativos y todo quieren buscar y todo quieren, ay, pero déjame, por favor, 10 minutitos para poder investigar. No, ¿qué harías? Entonces, por ejemplo, toda la parte del método del caso es buenísimo para el pensamiento, toda la parte del pensamiento crítico. Por eso es tan popular el método del caso, los casos Harvard, porque realmente es problema y la estrategia la tienes que generar tú. No hay forma de decir, bueno, lo paso a ChatGPT. Si hay una forma de tener una respuesta a ChatGPT, sí, pero en el salón, generar este método del caso ayuda muchísimo para promover el diálogo, la reflexión, el debate. Entonces, hoy por hoy, las universidades deberían aplicar toda la parte que se llama aprendizaje basado en problemas. Este es el problema, ¿cuál va a ser la solución? Y es súper interesante que para poder encontrar la solución tiene que haber un pensamiento divergente, múltiples soluciones que tienen que generar tu mente para poder llegar a un resultado. Entonces, hoy en las escuelas deberíamos utilizar muchísimo el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje experiencial, todo lo que es una experiencia, hacer del aprendizaje también algo divertido y que desarrolle la parte soft. Creo que en las escuelas es lo que deberían promover para desarrollar la parte técnica y soft. No, y se El debería power de skill. promover en las empresas Y también. en las empresas también. Finalmente, la generación de estas problemáticas y cómo tendrían que estar evolucionando las capacitaciones. Realmente resulta lamentable que se siguen dando capacitaciones como en la era de los boomers, muy cuadradas, muy lineales, muy Sí, predecibles, con una sola línea de pensamiento y no generar una experiencia colectiva en donde vamos construyendo el aprendizaje y donde no hay una solución para un problema de forma específica, sino hay múltiples soluciones y tenemos que apostarle por una propuesta, ¿no? Y cómo eso es lo que tendríamos que integrar también en los entrenamientos y los líderes sí. tendrían que fomentar esta cultura de aprendizaje experiencial, ¿no? Y generar estas reflexiones, qué fue lo que aprendimos, si hoy pudiéramos hacerlo de nuevo, cómo lo haríamos, cuál es la aportación de valor para el siguiente proyecto y no solamente si el cliente le gustó o no le gustó, cuánto ganamos, cuánto perdimos, cuántos vacíos tuvimos en el proceso o los desfases, que siempre hacemos eso, sino algo muchísimo más profundo. Y me hiciste recordar este tiempo que le llamaban los griegos tiempo de ocio, porque es donde se generaban los grandes argumentos, los grandes pensamientos y las nuevas ideas. Sí. Y dice, si no tenemos espacios para pensar, ¿cómo vamos a crear? ¿Cómo va a haber pensamiento divergente? Si no tenemos pausa para respirar y generar un poquito de calma, y entonces, pues no va a suceder. Estrella, pensando en todo lo que es el crecimiento profesional, para ti, ¿qué cosas podríamos hacer? Porque me ha encantado todo lo que has puesto sobre la mesa, porque nos invita a potenciar, a acelerar. ¿Qué podría hacer cualquier ser humano
para acelerar su crecimiento profesional? O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, porque entendemos las power skills nos potencian, nos elevan, todos buscamos y aspiramos a hacer más de una forma más rápida y a ascender profesionalmente. ¿Cómo le hacemos para acelerar nuestra carrera? Sí, mira, yo te diría que la única constante en este mundo es el cambio. Entonces, la ventaja competitiva que van a tener es el aprendizaje continuo. Entonces, lo primero que hay que hacer es el mapeo de quién soy y cuáles son mis fortalezas y áreas de oportunidad. Mis fortalezas, una vez identificando en qué soy bueno, hay que potencializarlo, que es lo que le llaman hoy en día en recursos humanos upskilling, ¿no? Vamos a darte como ese upgrade. Si eres muy bueno en la parte de liderazgo, ¿cómo puedes ser mejor en la parte de liderazgo? Bueno, necesito técnicas, necesito también negociación. Entonces, es tratar de desarrollarte en lo que ya eres bueno y también hay algo muy interesante que en las organizaciones que se llama reskilling, que es toda la parte de darte una segunda oportunidad en las empresas, porque es un hecho que van a desaparecer muchos empleos con la inteligencia artificial, pero van a generarse muchos otros que engloban la inteligencia artificial. Entonces, la parte de reskilling que están haciendo las organizaciones de decir, bueno, esta posición se va a cerrar o se va a modificar, es ahora en qué me voy a capacitar para poder ser útil en la organización. Entonces, hoy en día tenemos estas dos vertientes, la parte de upskilling, ser mejor, y la parte de reskilling, qué otras habilidades puedo aprender para tener una nueva posición en la organización e inclusive hacer totalmente diferente algo que sea tu formación principal. Por ejemplo, alguien que es pedagogo, si genero la parte de reskilling, puedo generar ahora, no sé, la parte de análisis de datos y ahora hacer la parte de people analytics. Entonces, necesitamos, uno, estar como casados con la idea que la única constante va a ser el aprendizaje continuo. Dos, la educación continua, sí o sí en las empresas, de verdad, es algo que debería ser obligado, ¿no? Y cada trimestre, la parte semestral de decir, hoy vamos a capacitar en esta habilidad, la única constante y la única ventaja competitiva va a ser la educación continua. Wow, upskilling, reskilling, la importancia de estarnos actualizando, reinventando en nuestro conocimiento, perfeccionando lo que ya sabemos. Y sí, creo que esta versatilidad, ¿no? Profesional la vamos a seguir viendo y me tranquiliza porque soy un ingeniero industrial que da entrenamientos de storytelling, ¿no? Exacto, O sea, de repente uno exacto. dice, ¿y luego qué tiene que ver A Sí. con B? De repente cuando la gente sabe un poquito de mi historia, de mi perfil, dice ingeniería industrial. Digo, con lo que tiene que ver con productividad, que es un producto que manejamos, y Ujú. demás, pues claro que tiene cierto sentido. Pero temas como el storytelling de repente es, ¿y tú qué haces enseñando storytelling? Es un reskilling, ¿no? Que Claro. me ha significado de mucho valor. Pero creo que da mucha esperanza también esto, ¿no? Porque conforme se vuelve más longeva la gente y que es una gran riqueza para el mundo, ¿no? También vamos a tener cada vez gente mayor Claro. que no va a quererse retirar y que tiene todavía mucho que aportar, pero si no tienen este reskilling, no van a poder aportar valor, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, en Google empezaron a meter una serie de vacantes solo para personas mayores de 60 años. Y empezaron a contratar un porcentaje importante, invitándolos a aportar su experiencia, su madurez, sus canas, su visión, pues, sus juicios de valor, pero también invitándolos a hacer un reskilling, o sea, de decir, métete y conoce esto, éntrale, desafíate y de Claro. repente, imagínate a alguien de 60 años aprendiendo cosas de tecnología y acelerando su mente, porque finalmente el cerebro parece ser que es el único órgano que no envejece, ¿no? Totalmente, y a mayor que lo trabajemos, se vuelve también más flexible, eso es lo interesante. Voy a recomendar una película buenísima en relación a eso que se llama Pasante de moda, que es justamente, no sé si la has visto, Sí, sí, que es sí. buenísima, un señor ya retirado, Robert De llega Niro. exactamente, llega a una empresa con Anne Hathaway y justamente funge como mentor. Entonces, hoy una de las tendencias claves en recursos humanos se llaman pilares DEI,
que es la parte de diversidad, equidad y inclusión. Entonces, entendiendo estos pilares de ahí, claro, una organización es mucho más rica si hay perfiles diversos. Por eso también una de las competencias claves es la gestión de equipos multigeneracionales, entender a cada uno las características, qué necesita, cómo retenerlos, cómo promoverlos. Las empresas pues van a tener un impulso organizacional impresionante si entienden esto como un enriquecimiento en cuanto a la diversidad, a la equidad y a la inclusión. Y fíjate que yo estoy a favor de eso, completamente. Sin embargo, es interesante cómo el actual presidente de los Estados Unidos, que todos sabemos quién es, disminuyó y solicitó que se disminuyeran los presupuestos para todas estas iniciativas de Sí. diversidad, equidad e inclusión. Y ha habido un conflicto, porque en el caso, por ejemplo, de Meta, sí, literalmente hubo una disminución importante. Y bueno, y no se diga los que son más allegados a Trump, como Elon Musk o Jeff Bezos, que finalmente también en sus compañías hubo una disminución. Pero hubo compañías como Apple en donde terminaron diciendo: nosotros no le vamos a entrar, nuestros presupuestos y nuestras iniciativas de ahí van a continuar, van a seguir estando apuntaladas, y viene un conflicto muy interesante en las organizaciones, pero efectivamente estoy de acuerdo que es una necesidad, y que eso nos da una ventaja competitiva enorme, enorme, y que empresas que están innovando continuamente, pues tienen que tener este impulso de ahí, ¿no? Estrella, ¿por qué te apasiona esto? O sea, ¿por qué te apasionan las habilidades? ¿Por qué te apasiona? Porque es evidente que te apasiona, que es tuyo, que es tu vida. O sea, ¿en qué momento los Power Skills y Estrella hicieron una simbiosis ahí? Sí, yo creo que esta pasión viene que soy una persona sumamente curiosa y además amo reinventarme, ser mejor y me di cuenta que las power skills también son nuestros diferenciadores. Cualquiera puede ser la parte técnica, pero ¿qué va a ser nuestro diferenciador? Porque al final la gente no va a recordar cuántos mails hiciste, cuántas juntas reuniste, qué estrategias hiciste, sino cómo los hiciste sentir. Y eso de cómo los hiciste sentir es a través de la empatía, a través del liderazgo, a través de una buena comunicación, a través de ser muy empático, de inteligencia emocional. Entonces, para mí, toda la parte de Power Skills es lo que te da autenticidad y lo que te adorna y lo que realmente te deja como ese sello que destaca frente a todos los demás. Entonces, me encanta poder aportar y contribuir en que una persona pueda ser mejor para los demás, que pueda servir a través de estas habilidades, ojo, humanas, que es lo que más me interesa. Las Power Skills es todo aquello humano que no da la inteligencia artificial, que hoy está de moda, que todo el mundo dice, aprende la inteligencia artificial. Sí, apréndelo como algo en la parte técnica, pero desarróllate en la parte emocional para poder ser mejor colaborador, para poder ser mucho más empático, escuchar, para poder ser un mejor líder. Y todo eso no te lo va a dar una habilidad técnica, sino la Power Skill. Entonces, ¿los Power Skills son las que nos permiten dejar nuestro legado? Totalmente. Y dejar una huella en la organización, porque realmente van a recordar quién fuiste como persona y no todas las estrategias que hiciste o dejaste de hacer. Las Power Skills es lo que va a dejar quién es la persona, ¿no? O sea, quién va a describir esa parte, lo que digo yo, las cualidades humanas que nos hace mejor profesionistas son las Power Skills. Pues ahí está, mis queridos escuchas. Resulta que con los Power Skills dejas tu legado. Es decir, que si las desarrollas y las potencias, no solamente creces profesionalmente, sino dejas huellas memorables en las vidas, en los corazones, en las humanidades con quienes te toca coincidir. Pues mi querida Estrella, qué gusto tener esta charla verdaderamente muy enriquecedora de una invitación fuerte a desarrollarnos, a crecer, a sentirnos también, ¿por qué no?, de una manera sana, desafiados por Claro. las nuevas generaciones, por este dinamismo en el cual nos estamos moviendo, y que no nos queda más que adaptarnos, tener pensamiento crítico, ser Ujú. creativos, espacios tranquilos para generar nuevas posibilidades, crecer en sabiduría y entonces mejorar nuestras argumentaciones, y por ahí ir dejando estas huellas emocionales a través de nuestra escucha activa, de nuestro interés genuino por las personas y nuestro deseo de contribuirles. Eh, para cerrar, si pudiéramos decir un ABC de Estrella Prieto para romperla en la vida, o sea, tu ABC del éxito, todos lo tenemos, ¿no? Nuestro pequeño ABC, ¿cuál sería? Creer en mí,
sin duda. Lo segundo, ese aprendizaje constante de decir, nunca dar por hecho que ya lo sé todo, siempre ser curiosa de qué puedo aportar más, saber más, porque al final todo lo que aprenda es para servir más a los demás. Lo tercero, yo creo que diría que todos esos miedos y esas creencias limitantes, dejarlas a un lado y siempre tener como hay una posibilidad de mejora. Y lo cuarto, mi ABC, la disciplina. Ser una persona constante, ser una persona determinada. Yo creo que esas son como componentes clave para siempre avanzar en una carrera profesional. Creer en ti, curiosidad, romper con las creencias limitantes, disciplina. Disciplina. Padrísimo. Pues un gusto, Estrella, Muchísimas haber gracias, compartido Alex. esta charla. Y a todos los que nos escuchan y nos ven, me encantará que puedan sentirse desafiados e invitados a desarrollar sus Power Skills. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a desarrollar nuestras habilidades y a romperla en la vida.